Buenas tardes, familia de Expectativa. Qué bueno que están aquí escuchando una plática más de grupos de casa. Y si tú tienes ahí donde anotar, pues puedes ponerle a esta plática como título Judas, qué buena lección. Y pocas veces se habla de este peculiar personaje, o bueno, hombre de la Biblia, porque existió, ¿verdad? Y a veces ignoramos y no, lo tenemos como el traidor, y porque esa, ¿verdad? Así termina su historia. Pero yo creo que Dios ha dejado en la Biblia su historia para poder enseñarnos a nosotros algo, para poder revelar a nuestros corazones algo y como decía al principio, creo que de repente pues lo ignoramos o lo tenemos como el traidor, ¿verdad? Que al final fue. Pero, pero algo nos puede dejar este hombre. Y déjame antes de comenzar eh, a entrar más de lleno, a platicarte, a darte un contexto de quién fue Judas. Y por su educación y su familia, Judas era visto como un judío fiel y revolucionario. El lugar donde él vivía, en el lugar en donde él vivía, quizá muchos de sus vecinos, de la gente que lo conocía, pues no lo perdía de vista y podían decir de él que era un hombre que iba a ser escogido por Dios para hacer algo bueno, para hacer algo grande. Y ciertamente así fue. Cuando Jesús eligió a sus 12, vemos cómo él escoge a Judas, y a lo mejor para muchos de la gente que lo conocía, pues decían, pues sí, Jesús hizo una buena elección. A lo mejor para muchos fue evidente, no fue sorprendente. Dijo, bueno, creo que Judas merecía ser uno de los 12 de Jesús, para la lógica humana, ¿verdad? Pero porque los demás hombres que Jesús escoge, pues eran a lo mejor como digo, a los ojos de los hombres, hombres comunes, eran de la clase trabajadora, que no hacían nada por ocultar sus fallas, o por ocultar su pecado. Entonces el hecho de que haya escogido Jesús a Judas, pues realmente a lo mejor nos sorprendió a muchos, era algo que todos esperaban, por lo mismo de la educación que él había tenido, por su familia, por su nombre. Y dentro de, ya Judas estando dentro del ministerio con Jesús, él pudo, así como los demás discípulos, conocer de Jesús, estar cerca de él, de sus enseñanzas. Él pudo ver esos milagros, él pudo recibir también la preparación y ese gran privilegio de poder aprender de Jesús. Incluso, ¿verdad? La misma autoridad que recibieron los demás la recibió Judas para poder sanar enfermos y para poder atar todo ataque de Satanás. Y todos los discípulos tuvieron esa oportunidad de tener esa autoridad. Y incluso se menciona en el Evangelio de Juan 13:29, no vayas ahí, pero si quieres después puedes hacerlo, que él fue tan digno de confianza para sus compañeros discípulos de Jesús y para Jesús mismo, que él administraba el dinero del grupo, el dinero de los 12 y de Jesús, ¿verdad? Durante el ministerio de Jesús. Pero lo triste de esta historia fue que en algún punto el corazón de Judas se desvió. En la Biblia realmente no sabemos, o no hay un versículo que nos diga, y en este momento Judas, su corazón cambió, o el corazón de Judas, algo sucedió. No, Dios no nos los deja ver, pero hubo un propósito para que no se escribiera en la Biblia, para que no fuese tan visible. Y era porque en algún momento su sentir, sus pensamientos, sus deseos, incluso sus dudas, él las fue almacenando. No fue algo visible para los demás, para sus compañeros. Yo creo que para Jesús sí, pero para los demás, ¿verdad? No fue tan visible. Entonces, en algún punto,
el corazón de Judas se comenzó a desviar y lo mantuvo tan en secreto, tan así que no se menciona como tal en la Biblia. Judas no utilizó la palabra de Dios para convertirse en el reflejo de la gloria de Dios, porque como te decía al principio, él tuvo la oportunidad de ser un discípulo de Jesús, de estar cerca de él, de dormir con él, de escuchar aún más que la demás gente escuchaba, y aún así no usó todo eso que Jesús enseñaba para reflejar la gloria de Dios. En algún punto se desvió, como te decía. Y mira, a esto nos ha llamado Jesús. Acompáñame a 2 Corintios 3, 17, por favor. 17, 18. Segunda carta a los Corintios 3, 17, 18. Dice, porque el Señor es porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto está en la Biblia Reina Valera, pero en la traducción al lenguaje actual, mira cómo dice el versículo 18. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos un espejo que refleja la grandeza del Señor. Entonces, para este punto, yo creo que Judas no se podía decir eso de su vida. No podía decir, yo no tengo un velo que me cubre la cara y mi vida es como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Pero a esto nos ha llamado Dios, a esto nos ha llamado, y creo que es el propósito de esta plática, que podamos ser un reflejo de la gloria de Dios, que en nuestra vida espiritual y aún en nuestra vida cotidiana, en lo que los demás pueden ver, seamos transparentes, y que en nuestro corazón no existan secretos, y mucho menos ni secretos para Jesús, aunque Él lo sabe todo, ¿verdad? Ni para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestras amistades, para la gente que nos rodea. Así como en algún punto Judas comenzó a ocultar, ¿verdad?, lo que sucedía dentro de él. Y Jesús conoce perfectamente cuando estamos pasando por este tipo de situación, porque lo hizo con Judas. En Juan, vamos al Evangelio de Juan 6, por favor. Te vas a dar cuenta cómo Jesús es un hombre sabio, que tenía del Espíritu Santo, que conocía a Dios, que estaba en comunión con Dios y por lo tanto podía discernir todas estas cosas. Juan 6, 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí se refiere a gente que a lo mejor no era considerada de parte de los 12, pero que sí estuvieron mucho tiempo atrás de Jesús, siguiéndole a todos los lugares que iba. Y 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? El 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Entonces vemos cómo aquí Jesús sabe y comienza a ver lo que pasaba en la vida de Judas, pero más que condenarlo o quererlo hacerlo sentir mal, yo creo que Jesús le estaba dando una oportunidad a Judas para que él pudiera pedir ayuda, para que él no se quedara callado,
porque en ningún momento vemos que cuando en el 70 Jesús responde, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Se estaba refiriendo a Judas y en ningún momento escuchamos, ¿verdad? Leemos que Judas alza su voz o después en lo íntimo busca a Jesús y le dice, Señor, soy yo, necesito ayuda, está pasando esto en mi corazón, está pasando esto en mi vida, estoy teniendo estas dudas. Y no lo vemos. Y entonces si tú sigues leyendo el Evangelio de Juan, después de esto que acabamos de leer, pues vemos cómo Judas sigue caminando con Cristo, sigue caminando en el ministerio con una doble vida, porque ahí comienza, ¿verdad?, a desviar su corazón y nos los deja entrever la Biblia un poco. Yo creo que fue antes, pero como les decía al principio, no hay un versículo específico en donde nos diga aquí comenzó todo. Pero Judas sigue adelante y como si nada pasara, así como los demás discípulos siguen adelante, siguen con el ministerio, Jesús, ¿verdad?, haciendo milagros, sus enseñanzas. Y Judas en ningún punto se detiene a hablar con Jesús, a decirle, Señor, está pasando esto, estoy dudando, me está tentando algo. Y entonces, ¿verdad?, después de todo esto, pues conocemos cómo fue su final, cómo tristemente termina la historia de uno de los discípulos de Jesús, que creo que así como todos, así como ahora también tú y yo tenemos esa oportunidad de crecer, de conocer de Cristo, pero también hay esa tentación o ese ataque del enemigo de querer desviarnos. Entonces, el pecado, déjame decirte, el pecado es capaz de descarriar la mente y deformar gravemente los valores que tiene una persona. Si tú hoy dices, he caminado mucho o poco en Cristo, pero ya hay algo hay valores en mi corazón, hay raíces que están comenzando a hacerse, a formarse, o que ya se formaron. Si tú tienes un cimiento y que es la palabra de Dios, porque en esta iglesia se te ha enseñado, ¿verdad?, y de repente existe un pecado en tu vida, un pecado secreto, ten cuidado, porque este pecado es capaz de descarriar tu mente, como te lo decía, y de deformar gravemente tus valores, tus principios, la palabra de Dios que está en tu corazón y en tu espíritu. De verdad es esto que Dios está hablando hoy, creo que lo hace porque nos ama, pero también tenemos que entender que Dios, que es el Señor, sí de amor, sí de compasión, el que nos da de gracia, ¿verdad? Pero también es un Padre que nos confronta y la única razón por la que lo hace es por amor. Si de repente ahora, cuando escuchas esto, estás sintiendo algo en tu corazón, déjame decirte que es el Espíritu Santo queriéndote hablar, queriendo que tu vida sea mejor, queriendo ayudarte. Y aquí en esta iglesia tú vas a encontrar esa ayuda, ¿verdad?, si tú así lo deseas. Y bueno, el único remedio para todo esto, pues es la confesión, una confesión sincera y abierta, así como Judas, ¿verdad?, en este caso él no lo hizo, él nunca hizo una confesión sincera, ocultó y siguió ocultando todo lo que había dentro de él, y como te digo, conocemos su triste final. Entonces, se desvió tanto Judas, ¿verdad?, que llegó a traicionar a Jesús, a su maestro, incluso puedo decir a su amigo, o no sé en algún punto cómo Judas veía a Jesús, pero al final decidió traicionarlo por todo ese pecado oculto
que estaba en su corazón. Y ahora nosotros no estamos exentos de eso. Ahora en el mundo, en la iglesia, y no solamente hablo de esta iglesia, Expectativa 320, en el cuerpo de Cristo en general, se puede muchas veces ver cómo la gente se va, cae en pecado y de repente sale todo a la luz, ¿verdad? Y antes de eso, antes de que salga su pecado a la luz y, ¿verdad?, se sepa de lo que la persona pasó, pues parecía que todo estaba bien, parecía que no había nada mal en esa persona, pero esa persona decidió callar, así como Judas, decidió esconder su pecado, decidió hacerlo secreto y ve hasta qué punto puede llegar la vida de alguien cuando esconde todo, cuando su vida no es un reflejo de la gloria del Señor. Entonces, como te digo, Satanás puede hacer de las suyas cuando tú guardas algo en tu corazón, cuando tú vives una vida doble, cuando en la iglesia eres uno, en tu ministerio eres uno, incluso en tu casa eres uno, con tu esposa, con tu mamá, con tus hermanos, eres una persona, pero sales al trabajo o en donde tú te relaciones y te desarrolles en la escuela y comienzas a ser otra persona diferente. Y entonces Satanás de ahí te agarra y ahí está la puerta abierta, ¿verdad? Acompáñame ahora a Lucas, el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas 22. Dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Aquí buscaban cómo matar a Jesús. El 3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, uno del grupo del ministerio de los 12, ¿verdad? Y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían, cómo entregaría a Jesús. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Y entonces aquí vemos cómo hay una influencia satánica en Judas, lo dice el verso 3, y entró Satanás en Judas. Ahí estamos viendo claramente una influencia satánica. Y esto, si tú lees todo el Evangelio de Lucas, te podrás dar cuenta que, como te decía al principio, en ningún momento la Biblia nos dice: aquí comenzó todo, aquí Judas desvió su corazón. Como nos dejan ver un poco, ¿verdad?, lo que Jesús habla cuando lo confronta un poco, pero al final de cuentas no se deja ver nada. Todo fue en el interior, nada fue externo. No buscó ayuda. No sé si Judas se llevaba mejor con uno de los 12, si tenía un mejor amigo entre ellos, pero no vemos a un Judas nunca decir lo que estaba sucediendo dentro de él. Y tan grave es esto, tan grave es el pecado oculto, que es una puerta abierta a Satanás, que hace que en tu vida exista una influencia demoníaca pues muy, muy grave. Entonces Satanás se apoderó de Judas y de la voluntad, porque Judas abrió puertas. Y entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que la entrada de Satanás a la vida de una persona lleva a la destrucción. Y recordemos que Satanás no es una leyenda o no es una historia de película. Satanás es real, su ataque es real. Y no debemos, como pueblo de Dios, no debemos de permitir que nuestros corazones guarden pecado, que nuestra vida, que llevemos una doble vida, que
seamos unas personas en la iglesia o con gente de la iglesia o en tu grupo de casa o con tus líderes o en tu ministerio o aún si no estás sirviendo. Esto es para todo el pueblo. Esto no solamente es para los líderes, no es para la gente que está sirviendo en un grupo, en un ministerio. Esto es para todo el pueblo. Esto que Dios nos está llamando a hacer es para sus hijos, porque nos ama y porque nos quiere confrontar ante esto. Yo creo que si Dios está hablando esto es porque alguien lo necesita y la intención, ¿verdad? Nunca es incomodarte o condenarte, al contrario, debes de tomar esto como que porque viene de Dios y porque Dios te ama y quiere salvarte de las garras del enemigo y de su destrucción que tiene preparada para todos nosotros, porque Satanás conoce nuestra realidad, Satanás conoce nuestras debilidades. Y no podemos ignorar, ¿verdad?, que tenemos un enemigo, pero recuerda que es un enemigo vencido, porque en la cruz Jesús ya hizo toda la obra perfecta. Entonces, Satanás es real y sus ataques son reales para tu vida. No estoy diciendo que va a suceder, pero si tú abres puertas, pues entonces no podemos hacer más, ¿verdad? Es algo fuerte el abrir puertas a Satanás. Y bueno, para terminar con esto, yo te quiero, como se llama la plática, ¿verdad? Judas, qué buena lección. Lecciones si tú tienes ahí tu libreta, por favor, y estás anotando, ¿verdad? Te voy a dar lecciones que Judas nos deja a nosotros. Debemos de aprender de él. Sabemos que no tuvo un buen final, pero algo nos está enseñando Dios con esto y con su vida. Número 1, la relación con la santidad no es ninguna garantía de que eso nos va a volver santos. Tú puedes estar en la mejor iglesia, puedes tener a tu lado a los mejores líderes, puedes ser tu mejor amiga o tu mejor amigo, el mejor líder, o tu pastor puede estar muy cerca de ti, pero eso no significa que te vas a desarrollar espiritualmente y que con eso va a ser suficiente. Recuerda que el único que puede ayudarnos a desarrollar nuestra vida espiritual en santidad es Jesús. Por eso es bien importante servirle y mantenernos en comunión con Él. Número 2, el pecado secreto es más terrible que el pecado visible. Como te decía hace un rato, el pecado secreto te va a llevar a la destrucción. ¿Por qué? Porque nadie lo va a saber, porque nadie te va a poder ayudar, porque si no lo confiesas, ¿verdad? Si no, a lo mejor lo platicas a tu líder o a quien más confianza le tengas, ahora sí, pero que conozca de la palabra de Dios y que sabes que te va a ayudar espiritualmente de una manera correcta, ¿verdad? Si no haces eso, pues va a haber destrucción en tu vida. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está en su palabra lo que tú tienes que hacer y a lo mejor es difícil, pero el Espíritu Santo te va a dar la valentía, te va a ayudar y te va a animar a que lo hagas y vas a tener la revelación en tu corazón, yo lo creo, de hacer lo correcto. Número 3, Satanás y sus demonios buscan todas las oportunidades para actuar contra el Señor. Acompáñame para este punto a Efesios 4, por favor. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, no deis lugar al diablo. Entonces, Satanás está buscando cualquier oportunidad, como puede ser un pecado en tu corazón, un pecado no confesado, para destruir la voluntad que Dios tiene para tu vida. Entonces dice
¿verdad? Que habla la verdad con tu prójimo. Busca a alguien, a tu líder de grupo de casa, a un líder 12, busca a tu pastor, acércate a él para pedir consejo y él siempre, nuestro pastor siempre ha estado dispuesto a eso, ¿verdad? Número 4, y es el último punto, ningún pesar es comparable con el remordimiento del que descubre demasiado tarde que no comprendió a Jesús y despreció su amor. Satanás te engaña para luego poder desenmascararte cruelmente y llegar todas esas consecuencias a tu vida de un pecado oculto. Entonces comienzas a vivir con ese sentimiento de culpa, con humillación, con condenación, con autocondenación, con remordimiento. Y todas estas cosas no te dejan vivir en paz. Ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres ver a la gente que te invitó a tu grupo de casa, a tu pastor, ¿verdad? Y comienzas a vivir con estos sentimientos que no están conforme a la voluntad de Dios y que no te dejan avanzar en tu vida. Y entonces comienza un estancamiento espiritual hasta que te alejas. Y Satanás hace lo que quiere con tu vida. Pero no debemos de permitir eso. Por eso hoy creo que estás escuchando esta plática, porque Dios te ama y de algo te quiere salvar. Y Jesús te dice en Juan 8:31, anótalo ahí, si permanecen en mí, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y bueno, esto es una enseñanza, yo creo que práctica, pero a la vez muy profunda. No debemos de tomar la verdad en poco, debemos de meditar realmente en dónde nuestro corazón se encuentra hoy, en cómo está nuestra vida, en nuestro espíritu. Nosotros conocemos nuestra vida, ¿verdad? Jesús la conoce, pero Él necesita que confieses. Él necesita, ¿verdad?, que te acerques a Él, que leas la palabra y que seas como un espejo que refleja la gloria del Señor. A eso nos está llamando y creo que no es coincidencia que tú estés escuchando esto. Y quiero decirte que Jesús te ama y está interesado en tu vida. A lo mejor yo no te conozco, yo no te estoy viendo ahora, pero Jesús sí. Y para terminar, por favor, déjame orar por ti. Si quieres cerrar tus ojos, te lo agradecería. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando esta plática. Señor, sé que has hablado a sus corazones, sé que les has confrontado, aún has incomodado sus corazones, pero tienes un propósito para esto. Enséñanos, Señor, a no tener pecados ocultos. Anímanos, Señor, aliéntanos a poder confesar esos pecados, a poder buscar ayuda, a ser un pueblo limpio, Señor, a ser un pueblo santo. Lo creemos, Señor, creemos. Yo creo, Señor, que tú lo harás. En el nombre de Jesús, que esta palabra haya sido sembrada y que el diablo no la pueda robar. Declaro, Señor, que no será robada esta semilla. En el nombre de Jesús.